Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 10 de octubre, en esta 27ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Francisco de Borja, presbítero. Descendiente del Papa Alejandro VI y del rey católico Fernando II de Aragón y de Castilla. San Francisco Borja nació en Gandía, Valencia, el 28 de octubre de 1510. Primogénito de Juan de Borja, entró muy joven al servicio de la corte de España, como paje de la hermana de Carlos V, llamada Catalina. A los 20 años el emperador le dio el título de marqués. Se casó a los 19 años y tuvo 8 hijos. A los 29 años de edad, después de la muerte de la emperatriz, que le hizo comprender la caducidad de los bienes terrenos, resolvió no servir nunca más a un señor que pudiese morir, y se dedicó a una vida más perfecta. Pero el mismo año fue elegido virrey de Cataluña, de 1539 a 1543, cargo que desempeñó a la altura de las circunstancias, pero sin descuidar la intensa vida espiritual a la que se había dedicado secretamente. En Barcelona se encontró con San Pedro de Alcántara y con el beato Pedro Fabré de la Compañía de Jesús. Este último encuentro fue decisivo para su vida futura. En 1546, después de la muerte de la esposa Eleonora, hizo la piadosa práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y el 2 de junio del mismo año emitió los votos de castidad, de obediencia y el de entrar a la Compañía de Jesús, y a donde efectivamente ingresó en 1549, y oficialmente en 1550, después de haberse encontrado en Roma con San Ignacio de Loyola y haber renunciado al ducado de Gandía. El 26 de mayo de 1551 celebraba su primera misa. Le cerró las puertas a los honores y a los títulos mundanos, pero se le abrieron las de las dignidades eclesiásticas. En efecto, casi inmediatamente Carlos V lo propuso como cardenal, pero Francisco renunció, y para que la renuncia fuera inapelable, hizo los votos simples de los profesos de la Compañía de Jesús, uno de los cuales prohíbe precisamente la aceptación de cualquier dignidad eclesiástica, pero no pudo evitar en todo caso las tareas cada vez más importantes que se le confiaban en la Compañía de Jesús. En 1566 fue elegido general, cargo que ocupó hasta la muerte acaecida en Roma el 30 de septiembre de 1572. Fue un organizador infatigable. A él se le debe la fundación del primer colegio jesuita en Europa, en su tierra natal de Gandía, y de otros 20 en España, y siempre encontró tiempo para dedicarse a la redacción de tratados espirituales. Tuvo gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen. 2 días antes de morir, ya gravemente enfermo, quiso visitar el santuario mariano de Loreto. Fue beatificado en 1624 y canonizado en 1671. En mayo de 1931, su cuerpo, venerado en la iglesia de la Casa Religiosa de Madrid, fue carbonizado por el incendio causado por los revolucionarios. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Francisco de Borja, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence,
Entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No olvidemos, queridos hermanos, que estamos a viernes penitencial. Los viernes son un espacio muy propicio para ofrecer un ayuno, un sacrificio, una abstinencia, una penitencia de cualquier tipo y reparar el corazón de Jesús. Qué importante es saber que la primera lectura tomada hoy del libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 1, 13 al 15, al capítulo 2, del 1 al 2, nos recuerda hacer penitencia. Sí, especialmente le habla a los sacerdotes del templo en aquel tiempo y cómo el Señor pide hacer sacrificios. Por eso pide promulgar un ayuno, sí, de tal manera que estas recomendaciones se extienden para el mundo entero, no solamente para aquellos sacerdotes de aquel tiempo, se extienden para todo creyente, para todo aquel que quiera ofrecerle al Señor algo para su vida. Y claro, nos conviene no solamente para la salvación de nuestras almas y nuestra propia santificación estos actos de reparación, también es un ofrecimiento a Dios. Muchas veces pedimos por nosotros, pero pocas veces le damos algo a Dios para sí mismo. Reparar el corazón de Jesús es darle algo a Jesús. En lugar de darle males, en lugar de pecar, en lugar de tener momentos de oscuridad, darle bienes, darle un pequeño descanso, darle un abrazo a su corazón. Ojalá que comprendamos estas acciones espirituales. Luego el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, continuamos con este capítulo 11, pues nos pone en el contexto de cómo Jesús expulsa a los demonios, porque expulsó a un demonio y entonces lo acusan. Expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Y Jesús, con causa justificada, les hace ver que el enemigo no puede expulsarse a sí mismo. No es posible que un demonio expulse a otro demonio. Porque, claro, evidentemente estaban perdiendo esa fuerza, esa autoridad delante de Jesús, que todo lo hacía gratuitamente, delante de Jesús, que hablaba a los enfermos y los sanaba, que se acercaba a los pecadores y era su amigo, que les hablaba de una segunda oportunidad y del perdón de Dios. Sí, y esto molestaba a aquellos hombres del tiempo de Jesús, sobre todo aquellos que se dedicaban a la vida religiosa, sobre todo el Sanedrín. Y por eso es que quieren acusar a Jesús. Jesús entonces nos recuerda cómo debemos de ser fuertes y firmes delante del enemigo. Aprovecha este contexto de donde lo critican por haber sacado un demonio y habla de la fuerza que tiene el mal, en la imagen de un demonio que sale de un alma y regresa con otros 7 demonios. Hoy se nos invita a ser fuertes y firmes en la fe, a pedirle al Señor que Él esté con nosotros y de esa manera Él siempre tendrá la alegría de acompañarnos, de defendernos del mal, de ser nuestro escudo y nuestro refugio. Si estás pasando por un momento difícil, por una persecución, incluso por una trampa del enemigo, no olvides que el refugio más grande es Jesús. No olvides que el exorcismo más mayor, más fuerte, más eficaz es la confesión. No olvides que puedes ir a pedir la bendición al sacerdote, que puedes ir a la Santa Eucaristía y sin duda el enemigo cesará, el enemigo perderá poder. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar más en Él y no más en el enemigo. ¿Cuánta gente confía más en el enemigo? ¿Cuánta gente confía más en el esoterismo, la hechicería, el ocultismo? Hay que creerle al Señor, no a esos malos espíritus que se manifiestan en esos lugares. Pidámosle a Jesús que nos dé sabiduría para seguirlo a Él y cumplir solamente y únicamente su santa voluntad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.